En los Andes peruanos, a una altura de 3.500 metros en un pintoresco valle en las montañas, se encuentra Cusco. En Cusco, todo te recuerda a los incas, los fundadores de la ciudad, los antiguos muros hechos de cantos rodados minuciosamente pulidos, el idioma quechua utilizado por los incas hace siglos, la bandera de 7 colores de Taantinsuyo, la bandera del Imperio Inca que ahora ondea al viento en la plaza central de la antigua ciudad, a la bandera de la República del Perú. Según la leyenda, Cusco fue fundado por el hijo mayor y el mensajero del dios Sol, Manco Cápac, quien llegó a este lugar con su hermana esposa, Ocleo, para llevar a las personas las leyes de la civilización, para ayudarlas a liberarse de la ignorancia, la pobreza y la agresión. A él pertenece el primer mandamiento del Estado: no mientas, no seas holgazán. Este mandamiento y tal enfoque permitieron la creación de una sociedad altamente organizada. El Imperio Inca, que gobernaba a millones de personas y se extendía por miles de kilómetros desde Ecuador hasta Chile. Esta civilización perdida ha dejado muchos misterios sin resolver. Los incas no tenían su propio guión y, por lo tanto, no dejaron registros escritos, por lo que todo lo que sabemos sobre ellos proviene de las crónicas de los conquistadores españoles, de los recuerdos heredados de los descendientes incas que vivieron aquí años después del final de la civilización mencionada, y de las múltiples interpretaciones de los arqueólogos e historiadores modernos. Uno de esos misterios es la arquitectura inca. Se cree que la mayoría de los diversos sitios y construcciones incas se construyeron en menos de un siglo. Incluso hoy, estas construcciones inspiran asombro y admiración entre los historiadores y arquitectos, así como entre múltiples turistas. Entre estos se encuentran los sitios de Ollantaytambo, las terrazas de Pisac, el laboratorio en Moray, la famosa ciudad voladora de Machu Picchu, los templos y palacios del Cusco y muchos otros. Sin embargo, algunos estudiosos creen que los incas no los construyeron todos ellos mismos, sino que simplemente se apoderaron de los sitios que ya estaban construidos y los usaron para su propio beneficio. En el alto cerro del suburbio norte de Cusco se encuentra el famoso Sacsayhuamán, probablemente uno de los misterios más llamativos de la arquitectura. Así lo escribió Garcilaso de la Vega en sus Comentarios Reales de los Incas en el siglo XVII. Es imposible imaginar las proporciones de este esfuerzo hasta que lo veas. Después de un laborioso estudio y un examen detenido de las piedras utilizadas en la construcción, uno no puede evitar creer que la hechicería debe haber estado involucrada en el proceso de construcción. Tan sobresaliente es la impresión que causan. ¿Podría realmente ser los demonios que lo crearon y no las personas? Sacsayhuamán consta de 3 capas de paredes en zigzag hechas de megalitos, grandes rocas que pesan decenas o incluso cientos de toneladas. Sacsayhuamán también abarca muchos otros edificios y construcciones que se extienden a lo largo de un vasto territorio. Se cree que la principal obra de construcción se realizó a mediados del siglo XV, durante el reinado del Inca Pachacútec. Desafortunadamente, es imposible hacer una declaración definitiva sobre cómo se veía el sitio en la antigüedad. Para los españoles, que llegaron aquí a mediados del siglo XVI, la destrucción de Sacsayhuamán era un símbolo de la victoria del reino, de Dios sobre el paganismo, de la civilización europea sobre la barbarie india. El sitio no solo se utilizó como fuente de materiales de construcción para las iglesias y las mansiones privadas de Cusco, sino que también fue objeto de demolición intencionada. Solo quedaron en su lugar los muros megalíticos, ya que los españoles no pudieron destruirlos. La precisión y exactitud con la que los cantos rodados de las paredes encajaban entre sí es fascinante y muchas personas la consideran inigualable. Incluso hoy en día, en los lugares donde se removió la mampostería, se puede ver que es imposible meter una hoja de papel entre los cantos rodados.
Aún más, es imposible siquiera notar la articulación. El método de construcción de Sacsayhuamán fue desconcertante, no solo para los cronistas medievales. El antes mencionado Garcilaso de la Vega incluso quería notarizar el tamaño de las rocas para que la gente en la España medieval creyera sus historias sobre Sacsayhuamán, sino también para los arquitectos modernos y arqueólogos también. Para este último, queda insondable cómo fue posible transportar estos bloques de piedras y colocarlos en superficies tan no lineales. Los incas no conocían ruedas, ni animales de tiro, y no hay evidencia de palancas de gato o cualquier otro dispositivo que facilite el trabajo con pesos tan pesados. Cuando llegaron los españoles, los incas ya no construían nada. Además, la crónica y las leyendas en cuanto a los métodos de construcción no menciona más que el trabajo manual, la ayuda mágica de la tierra y el deseo de la piedra para ser transportada. Las paredes estaban hechas de piedra caliza, unidas por un método de muro seco, sin cemento. En las partes destruidas de las paredes se puede ver la estructura de las paredes. Primero, ahí va el forro. Se realizó mediante mampostería poligonal de alta calidad. Luego se rellena el interior con hileras de cantos rodados y arcilla toscamente procesados. Los constructores no siguieron un procedimiento común en el que la instalación de los megalitos más pesados iría primero, mientras que el relleno de la pared con piedras más pequeñas iría en el segundo lugar. Se puede ver que los grandes megalitos, y estas son las piedras más grandes, descansan sobre una base que fue preparada de antemano. Para su información, el peso de la piedra angular más grande, según algunas estimaciones, alcanza alrededor de 200 toneladas. Además, para alcanzar la precisión y exactitud de las juntas que tiene Sacsayhuamán, habría que hacer un ajuste múltiple y muchos transportes, finalmente calculados de los bloques de la piedra. La piedra caliza es un material sólido, pero muy frágil, que a menudo tiene una estructura muy poco homogénea, que puede partirse y desmoronarse con la menor oblicuidad. Todavía no está claro cómo esos constructores podrían trabajar con los enormes cantos rodados de este peso colocados verticalmente con solo la ayuda del trabajo manual primitivo. Las superficies contiguas de los bloques a menudo tienen un relieve tridimensional. Esto puede ser bueno y eficiente para las áreas de alta actividad sísmica, que no son raras en esta región. Permite que los cantos rodados vuelvan a su posición fija de manera natural. El modelo de yeso demuestra cuán estable es dicha mampostería, incluso sin ningún medio adhesivo. Muchos bloques tienen corrugaciones y huecos. Los arqueólogos creen que esos eran los dispositivos de elevación. Sin embargo, muchos de estos huecos tienen la forma de abulladoras, simples que de ninguna manera son adecuadas para la utilización de palancas o muletas. Además, en la parte trasera de los grandes cantos rodados, que normalmente no se procesa, no suele haber ningún hueco. Además, los incas no poseían madera que pudiera ser adecuada para producir tales herramientas. Los aromáticos eucaliptos, hoy en día abundantes y exuberantes en las laderas de las montañas locales, aparecieron aquí solo en el siglo XIV. Otra evidencia de que los antiguos constructores tenían métodos desconocidos para nosotros proviene del posicionamiento de los bloques de granito en el Templo del Sol en Ollantaytambo, a 40 kilómetros del norte de Cusco. Estos bloques fueron transportados desde el otro lado del cañón, a través del río, y fueron levantados por el estrecho acantilado escarpado. Incluso quedan los megalitos que fueron abandonados en el camino y que no poseen señales de herramientas de transporte. En el propio acantilado hay mucho espacio para colocar las estructuras y la cantidad de personas necesaria para manejar este peso. Otro misterio es cómo se instalaron y ajustaron los bloques de piedra entre sí en un acantilado casi escarpado.
En la cima del cerro rodeado de murallas se encuentra una de las construcciones más asombrosas del complejo de Sacsayhuamán. Ahora estamos en la cima de la montaña, donde se erige una fortaleza. Podemos ver parte del propio edificio, así como los restos de los muros y los cimientos. En las descripciones de los cronistas Cieza de León, Sarmiento de Gamboa y Garcilaso de la Vega, se considera que esta es la base de las tres torres. Lo más probable es que este círculo, Mayuk Marca, forma parte de la Casa del Sol, mientras que las otras dos torres, llamadas Paucas Marca y Sayac Marca, estaban ubicadas a cada lado. Según Cieza de León, lo que los españoles percibían como una fortaleza, es decir, estas torres en la parte superior de Sacsayhuamán, representaba, de hecho, un complejo ritual muy grande dedicado al sol. También se construyó el Templo del Rayo, representado por las líneas que irradian desde las torres. Los otros dioses inferiores residían en otros edificios: el Templo del Arco Iris, el Templo de la Luna y las estrellas, que rodeaban la Casa del Sol. El propósito de Sacsayhuamán podría ser el de un gran complejo único donde los incas adoraban al sol. También se creía que esta construcción era la morada de los dioses guardianes, deidades celestiales que vivían en el mundo material. Además de esta versión, Sacsayhuamán es un complejo ritual y hay muchas otras hipótesis que van desde simples domésticas, por ejemplo, un edificio de almacenamiento de alimentos, una torre de agua o una fortaleza defensiva, hasta las teorías más exquisitas como Sacsayhuamán, que proporciona la influencia a la Tierra a través de las corrientes telúricas, o Sacsayhuamán es un generador de energías sutiles que habitan y que tiene poderes extraordinarios. En efecto, la construcción recuerda más a una instalación tecnológica que a un templo de culto. Las formas geométricas rígidas, el intrincado sistema de drenaje de agua en la parte occidental de la torre, que por cierto tiene un propósito poco claro, los muros megalíticos que protegen la colina de la destrucción. Los cimientos están hechos de piedra caliza. Las paredes están hechas de un material más sólido, la andesita, y sus piedras de forma en gran parte rectangular se procesan con alta calidad. Los restos de piedras de andesita aún se pueden encontrar en la zona y se utilizan para la restauración del complejo. A veces, los bloques de andesita también se encuentran dentro de los muros destruidos, pero los arqueólogos no tienen ninguna explicación al respecto, excepto por la suposición de que para el relleno interno del muro, los constructores utilizaron los restos de edificios anteriores. También hay dos entradas a las cuevas subterráneas, las cuales fueron tapiadas por razones de seguridad. Se decía que distintas personas, principalmente aquellas que buscaban aventuras o los tesoros perdidos del Inca, a menudo se perdían o enloquecían en los túneles. Es por eso que, en la década de 1920, las autoridades locales decidieron tapar las entradas a las cuevas. Las intrigantes cuevas despertaron el interés de los investigadores y por ello decidieron investigar geológicamente desde julio del 2012. Varios túneles y cuevas subterráneas no son algo raro en Perú. Sin embargo, en el área de la torre de Mayuk Marca, que se cree que es la ubicación más probable de las construcciones subterráneas, parecía imposible realizar la investigación del georradar, debido a las perturbaciones provenientes de las torres ubicadas en la visibilidad directa. Ninguno de los edificios subterráneos ni sus restos se encontraron alrededor de los muros, donde se produjeron fracturas de roca que provocaron la deformación de los muros. Sin embargo, en la zona del lago Cocha y la montaña Chincana se descubrieron los restos de las construcciones subterráneas. Uno de ellos fue interpretado por los expertos como un sepulcro. Detrás de la colina, que se cree de hecho es solo una extrusión, es decir, cuando una lava pantanosa sale durante una erupción, hay una gran plaza ovalada, Cocha.
Los historiadores suponen que fue un depósito artificial. Sin embargo, a juzgar por su forma, recuerda más bien a una gran arena. De todos modos, se desconoce el verdadero propósito del objeto. En el borde del Cocha se encuentran las grandes rocas que parecen amontonadas caóticamente. Nadie puede explicar cuál fue la fuerza misteriosa que los llevó allí. Incluso hay una roca apoyada contra una pared de mampostería poligonal. Esto significa que, evidentemente, algunas de las paredes y cornisas se construyeron aquí antes de que aparecieran las piedras grandes. Los científicos no excluyen la posibilidad de que lo que veamos sean los restos de una construcción muy antigua y muy grande. Un sitio similar existe en el lugar llamado Kenko, ubicado a 2 kilómetros del complejo. Sin embargo, el tamaño de estas piedras, perfectamente procesadas y aparentemente caóticamente dispersas, es menos impresionante. El tema de las piedras importadas surgió durante el recorrido por la zona en varias ocasiones. En los alrededores hay una gran roca, Chincana, famosa por la gran cantidad de huecos en su superficie. Se dice que esta es exactamente la roca que los incas intentaron mover una vez hace muchos años. Se llama, de hecho, la Piedra Cansada, y mató a miles de indios durante su caída. Cuando la piedra cayó, cerró la entrada a un calabozo que era adorado por los incas. Por lo tanto, el inca cortó una nueva ventana y escalones a la montaña. Sus restos aún son bien visibles. Es difícil decir qué tecnologías de transporte utilizaron los incas cuando movían las rocas que pesaban varios miles de toneladas. Pero las piedras o rocas separadas, que originalmente no eran de aquí, también son encontradas en el barro en forma de huacas. Una huaca, es decir, sitio que los incas asociaran con una manifestación de poder superior. A ellos pertenecen a menudo las piedras y las rocas con cortes en su superficie. Las leyendas indígenas y las crónicas españolas a menudo dan una descripción detallada de la interacción entre los indígenas y las fuerzas naturales a través de estas huacas. Esto es lo que escribió Garcilaso de la Vega en sus crónicas. Ella, la huaca, denota un objeto sagrado. Cualquier cosa podría ser tal objeto, cualquier cosa a través de lo que el diablo pudiera hablarle a una persona. Entre las huacas había ídolos, peñascos, piedras enormes o árboles donde penetraba el enemigo del hombre para que la gente creara que era el Dios mismo. El nombre huaca también se aplicó a cualquier templo, ya sea pequeño o grande, a las tumbas en los campos, así como a los rincones dentro de las casas, donde el diablo hablaba a los sacerdotes y otras personas que se comunicaban con él de manera amistosa. Otro cronista de origen indígena, Guamán Poma, a finales del siglo XVI, escribió que a través de las huacas los incas llegarían a conocer la ubicación de las minas de plata, minas de oro y otras. Esto es lo que escribió sobre algunos de los reyes incas. Tupac Inca Yupanqui podía hablar con las huacas. De ellos aprendería sobre los acontecimientos pasados y futuros del mundo entero. Huayna Capac, uno de los últimos soberanos de los incas, quiso hacer lo mismo, pero las huacas no quisieron hablar con él. Se dijo que solo el ídolo de Pariacaca le respondió y dijo que llevaba poco tiempo para las pláticas y para el reinado de los incas, ya que las personas que llevaban el nombre de Viracocha estaban por llegar a esta tierra. Ya durante el reinado de Huayna Capac, o inmediatamente después, para gobernar en nombre de un único y gran ídolo que traerían consigo.
Las huacas rodean Cusco por todas partes. En esta región hay muchas formaciones rocosas o grandes rocas esparcidas y densamente cubiertas con los diversos huecos hechos en una superficie fuertemente erosionada. Los recortes y huecos tienen formas muy diversas, desde los huecos procesados más primitivamente hasta los calibrados geométricamente. No se percibe un abordaje sistemático en la escalera y cortes rectangulares, aunque algunos de ellos podrían utilizarse como bancos o escalones para un ascenso más conveniente al cerro. Por otro lado, definitivamente hay cierta similitud entre todas las huacas. Todas ellas suelen contener una roca con cortes. Las huacas suelen tener la siguiente estructura: múltiples cortes y escaleras, en su mayoría rectangulares, impuestos de una manera bastante caótica. Una o pocas paredes bien procesadas con los patrones. Las corrugaciones, una cueva que está cortada con alta calidad y que contiene varios compartimientos, algo así como una gruta. Una pequeña parcela de tierra o una piedra procesada de una manera diferente, con imágenes que se asemejan a serpientes, animales o lechos de ríos curvos. A menudo, estas huacas están adyacentes o rodeadas de construcciones más pequeñas de mampostería poligonal de diferente calidad. Algunas huacas también tienen una conexión evidente con los distintos sistemas de drenaje de agua. Por ejemplo, en Kenko hay una huaca donde las dos salidas en la roca evidentemente sirvieron como fuentes de agua y están acompañadas de los desagües bien definidos. Junto a él, en una gran roca cubierta de cortes en toda la superficie, se encuentra un pintoresco curso de agua sinuoso. Es muy difícil decir cuál es la función de un drenaje tan minúsculo. El ancho del curso de agua es de solo unos centímetros. Durante la investigación del georradar de Sacsayhuamán, se recolectaron las muestras para ser examinadas en detalle en los centros de investigación científica rusos. En el curso de este examen, pareció que los bloques consistían principalmente en piedra caliza cristalina fina. Los antiguos constructores obviamente usaban un material de alta calidad. Algunos de los bloques podían hacer un sonido chirriante cuando se golpeaban. Por otro lado, las piedras más grandes a menudo poseían varias fallas y una estructura bastante no homogénea, lo que es normal para las formaciones naturales. Lo más probable es que la materia prima para los muros se haya extraído directamente de las obras, ya que la piedra caliza del peñasco cercano a la torre tiene la misma estructura que la piedra caliza de los bloques. En la superficie de las piedras de Sacsayhuamán se puede ver claramente las huellas del procesamiento y martilleo. Estos son los pequeños huecos con leves defectos en ellos, como resultado del martilleo. La mayoría de los bloques en Sacsayhuamán están cubiertos con tales marcas. Estas huellas aparecen después de golpear la piedra caliza, que es la materia prima de las paredes, con algo más sólido. Podemos ver que los constructores estaban usando diferentes herramientas para procesar los detalles más finos. Los puntos en los bloques se vuelven más pequeños y más densos por los bordes de las piedras. Habiendo realizado los experimentos sobre el procesamiento en una piedra natural cercana, no teníamos más dudas sobre la aplicación de este tipo de procesamiento. Hay leyendas comúnmente conocidas sobre los indios que hacían las piedras blandas y maleables con la ayuda de un líquido.
Durante el procesamiento experimental de una piedra cercana, intentamos aplicar vinagre. El vinagre disuelve la piedra caliza, pero sería ineficaz para todas las demás formaciones. Después de enjuagar la superficie con agua, quedó claro que el efecto era diferente al que se veía en los bloques de piedra por todo el lugar. Este método tampoco es adecuado para una fijación precisa de piedras entre sí. Junto con el martilleo, se aplicó otro método de procesamiento, un poco más refinado, pero aún no lo conocemos. Las superficies contiguas suelen ser abrasivas, lo que permite tener un espacio mínimo en las juntas, solo fracciones de milímetros. Sin embargo, esto no explica cómo se puede lograr tal precisión con grandes megalitos de material sólido pero frágil a la vez, como lo es la piedra caliza local, donde la superficie de un bloque es casi una copia idéntica de la superficie de otro bloque contiguo. Incluso los españoles reconocieron la elegancia de los contornos de las piedras procesadas y la multiplicidad de los pequeños detalles implementados con precisión en los bloques de todos los tamaños. Al evaluar la precisión de las juntas, vale la pena señalar los megalitos de Ollantaytambo. El granito es un material más sólido que la piedra caliza de Sacsayhuamán. Esta materia prima demostró la precisión milimétrica de procesamiento y unión. Hoy en día utilizamos dispositivos bastante complejos para lograr tales resultados. Pero los incas no poseían dispositivos de medición precisos. Utilizaban solo los métodos de construcción más primitivos y las herramientas de piedra. Hasta ahora, continúan los debates sobre cómo los constructores antiguos pudieron lograr tal precisión. Muy a menudo se expresa una hipótesis sobre el ablandamiento de la piedra y la conversión del material de los bloques a un estado más maleable. Existen hipótesis aún más exóticas. A menudo se observó que la estructura de mampostería de las paredes se parecía a un material vivo. Además de eso, los propios incas creían que las piedras estaban vivas. También existen muchas leyendas sobre los edificios que surgen de la nada de una manera insondable y misteriosa durante una sola noche. Los constructores utilizaron no solo el primitivo martilleo. Si bien los puntos blancos son las huellas de la herramienta de martilleo, las otras huellas, que también conocemos bien, no tienen explicación. El arqueólogo Luis Guevara demostró toda una colección de las diversas y misteriosas huellas de una herramienta desconocida. Estas pistas son únicas. Su cantidad es pequeña en comparación con el volumen total de las piedras procesadas. Sin embargo, está claro que la mayoría de estas pistas fueron destruidas con el tiempo. Esto es lo que cuenta Luis Guevara sobre tales rastros en la cueva de una de las huacas en el suburbio de Cusco. Estamos en el templo de Chitacaca. Los cronistas no tienen mucha información sobre esta huaca y al día de hoy el sitio está en exploración. Estamos tratando de averiguar el propósito de esta huaca. Durante el solsticio, el sol ilumina la cueva desde el interior. Todo este espacio, todo este muro ha sido procesado. El supuesto es que estaba preparado para luego cubrirse en oro. Se utilizó una herramienta inusual para lograr este resultado. La elegancia y la precisión con la que se realizan las superficies y los pasos es asombrosa. No estoy seguro si los incas poseían alguna herramienta que pudiera proporcionar tal resultado. La superficie horizontal que mira hacia el suelo es tan lisa que sugiere más bien que se cortó con algún material suave moldeable, con un dispositivo similar a un cuchillo, con el grosor de la navaja de tan solo 2 o 3 milímetros. Una pista similar se encuentra en una roca de diorita frente a las paredes megalíticas de Sacsayhuamán.
Aquí, un gran trozo de roca estaba separado de la masa principal por un corte de varios metros de largo. Y muchos rastros similares están disponibles en Ollantaytambo. En la montaña Incamisana hay una famosa plataforma que tiene una pared perfectamente lisa y pulida y un piso estriado. ¿Qué utilizaron los constructores para lograr esta suavidad? Los arqueólogos no ofrecen ninguna explicación. Los cortes se realizaron con una herramienta que se asemeja a un hacha moderna, aplicada para materiales plásticos. Con el ancho de la navaja alrededor de 2 milímetros, los cortes se hacen a lo largo de la línea, pero de una manera bastante negligente, sin preocuparse demasiado por la precisión y similitud de las celdas. La herramienta a veces atraviesa el surco de un borde a otro. Cerca hay otro sitio de tierra procesada interesante. Se trata con el mismo método, 2 cortes dentro de cada profundización. El sitio representa 4 diamantes regulares atravesados por un hueco que rodea la plataforma rocosa. Sin embargo, se encuentran disponibles trazas aún más inusuales. En Sacsayhuamán, en el lado occidental del lago Cocha, hay una piedra increíble, cuyo estilo de procesamiento es significativamente diferente de todas las demás piedras de la zona. La erosión superficial es normal para la piedra caliza, pero al mismo tiempo, si lo miramos con más atención, se pueden ver las huellas del procesamiento en este caso. A menos que los constructores estuvieran tratando de imitar tal tratamiento con la ayuda de las tecnologías lapidarias solamente, estos rastros se pueden hacer fácilmente con los dedos sobre la arcilla sin endurecer. Junto a él hay una figura producida de una manera definitivamente convencional. And your body, it's bad, yeah? You know? Similar to snakes. You know? Or maybe lizard. Yeah. Yeah. Lizard. Lizards, yeah, lizards. A lo largo de todo el perímetro de la piedra hay una repisa en la que se puede observar muy bien las huellas de cortes y desbastado. El estante se transforma en una formación similar a una serpiente, que los arqueólogos consideran en realidad como la representación de 2 serpientes mirándose. Nuevamente, la herramienta y el método de tal tratamiento no se conocen. Sin embargo, es difícil quitar la impresión de que estas son consecuencias de tratar un material dúctil, especialmente porque en el otro lado de la piedra existen los rastros del golpeteo o martilleo. Estos rastros se pueden ver claramente. Obviamente se hicieron más tarde y no tienen relación con la superficie ondulada mencionada y su producción. También se pueden ver los signos de una especie de desenfoque del material, con el posterior martilleo del mismo. Se podría suponer que parte de estas huellas aparecieron en la piedra durante la decoración de la piedra con orfebrería dorada, pero aún es muy difícil entender cuál fue el propósito, que los constructores fueran tan minuciosos en imitar el tratamiento del material dúctil. Un rastro similar está disponible en la piedra en la pared. En Kenko hay un lugar donde la piedra caliza se ve exactamente como un charco helado. Sin embargo, es una cuestión de conocimiento común, que en las condiciones habituales es imposible derretir la piedra caliza. Cuando se calienta, la piedra caliza pierde sus características y se transforma en cal viva. Incluso hay un descubrimiento más sorprendente. Durante las excavaciones de 2008, realizadas junto al complejo denominado Templo de la Luna, se descubrió un interesante artefacto. Su principal valor está en el hecho de que las pistas de procesamiento no fueron sometidas a erosión. Es difícil imaginar una herramienta que pueda dejar tales huellas. Este resultado no se puede conseguir ni por grabado, ni por raspado, y mucho menos por martillado. El único paralelo que me viene a la mente es que podrían ser las huellas de una lanza caliente aplicada a un material fácilmente fundible.
En resumen, me gustaría mencionar un descubrimiento más que está directamente relacionado con el tratamiento de las piedras. En Chicán, la montaña que ya mencionamos, se descubrió una imagen que se asemeja a una forma de escritura. Al principio, esto fue percibido como un vandalismo ordinario por parte de los turistas, ya que se hizo con pintura blanca. Sin embargo, habiendo realizado un examen más minucioso y especialmente después de verter agua en esta parte de la roca, parecía que la escritura era bastante antigua y aunque hecha de una manera bastante descuidada, se parecía a las ecuaciones escritas en la pizarra con tiza. Fue una sorpresa desvelar que la pintura blanca no tenía nada que ver con la escritura, ya que la escritura se hacía con un método desconocido similar al grabado. La escritura, de hecho, se representa con las formaciones cristalinas blanquecinas incorporadas a la estructura de la piedra. Desafortunadamente, fue imposible obtener un raspado o las muestras de la escritura, ya que conduciría a la destrucción parcial de la escritura. En la zona de Mayumarca, la torre que mencionamos, los arqueólogos señalaron un bloque de piedra de andesita con un adorno. Su estructura y estilo recordaban a los de la escritura cristalina en Chincán. Nunca antes se había encontrado nada de este tipo, y es por eso que aún no se ha logrado descifrar la escritura, aunque es evidente que estas escrituras tienen una relación directa con los constructores antiguos. Sin embargo, los incas no tenían un guión. Para almacenar la información utilizaron quipa, un sistema de medición basado en los nódulos y el trenzado de los cordones. Al mismo tiempo, no sabemos nada de cómo los incas diseñaron sus construcciones, de dónde recibieron su conocimiento, cómo lo transfirieron más allá. También entendemos poco sobre su mentalidad y perspectiva del mundo. Sabemos muy poco sobre los que eran considerados hechiceros, sacerdotes y sobre los misterios amauta, los filósofos y científicos sin los cuales los soberanos incas no tomarían ninguna decisión importante. Entonces, ¿quiénes son estos antiguos constructores de Sacsayhuamán que fueron capaces de hacer cosas que están más allá de toda explicación de nuestro mundo civilizado moderno? El conquistador Don Mancio Serra de Leguízamo, el último de los que fueron los primeros en conquistar el Perú, escribió lo siguiente sobre los soberanos incas. Encontramos estos estados en muy buenas condiciones. Los incas mencionados los gobernaban tan sabiamente que entre este pueblo no había ladrones, ni hombres viciosos, ni esposas infieles, ni gente inmoral. Todos tenían sus profesiones honestas y útiles. No conocían crimen ni ejecuciones. Todos tenían su propiedad y ninguna otra persona le reclamaría. Lo que me impulsa a escribir sobre esto ahora es mi conciencia, ya que me siento culpable. Hemos destruido todo esto con nuestro ejemplo vicioso y mezquino. Hemos eliminado a la nación que tenía tales soberanos y que era tan feliz.